Hola, bienvenidos al curso online Ecosistemas Digitales, una introducción a las dinámicas digitales del siglo XXI. Mi nombre es Jonathan Castro y los estaré acompañando el día de hoy en una visión totalmente diferente, innovadora y muy personal de lo que puede ser la tecnología, las redes sociales y lo que yo llamo los ecosistemas digitales. Espero que lo disfruten. Para comentarles acerca de mí, quién soy, qué hago, lo que me gusta. Bueno, soy biólogo de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, amante de la naturaleza y de la tecnología, emprendedor, soy el fundador y director de la Cuadra Universitaria, apasionado de los proyectos y de las ideas disruptivas. Me encanta muchísimo entender la naturaleza, la tecnología y ver cómo todo se conecta, y precisamente ese conocimiento es el que hoy voy a estar compartiendo con ustedes en este taller tan interesante. Acerca del objetivo de este taller es guiar a los participantes a través de ejemplos, observaciones y conclusiones científicas basadas en ecología del comportamiento y psicobiología para el mejor uso y aprovechamiento del Internet y las plataformas digitales. También voy a estar aportando mucho conocimiento propio de lo que es básicamente el entendimiento de los sistemas biológicos adaptados a través de analogías a lo que serían los ecosistemas digitales. Ahora podemos iniciar conversando de lo que sería el paso de la biología a lo digital. Muchas personas me dicen, bueno, o me preguntan, ¿cómo haces ese paso de la biología, que es algo tan dinámico, algo tan vivo, tan presencial, al mundo digital? Y yo les respondo que, bueno, en realidad hay muchas especializaciones en la biología que tienen mucho sentido si la traspolamos a lo que es el mundo digital, al mundo de las redes sociales y las plataformas digitales. Si tomamos de ejemplo especializaciones como la genética, la fisiología, la ecología, las neurociencias, la bioquímica y la microbiología, podemos ver que todas estas combinan algo que se llama análisis multivariable de datos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la fisiología, podemos traspolarlo a ver cuáles son los cambios fisiológicos que puede tener una persona cuando tiene ansiedad y está en las redes sociales, o cuando sufre de depresión, o cuando se emociona, cuando recibe un like, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿no? También el comportamiento lo podemos ver desde el punto de vista de ecología del comportamiento. Y bueno, cuando traspolamos eso ya al mundo digital, podemos entonces tener un mejor entendimiento de los algoritmos, determinar frecuencias en lo que es publicación, marketing científico, predecir respuestas también, medir resultados de una forma más óptima, hacer un diseño mucho más específico a través de protocolos y estudiar alternativas para obtener ciertos objetivos. Entonces, todo lo que es esta visión científica de hacer las cosas a través de la observación también es muy productiva para todo lo que tiene que ver con el marketing digital y el mundo de la creatividad desde el punto de vista de obtener resultados, de trabajar con base en una meta. Partimos entonces de la pregunta: ¿qué es un ecosistema? Según la RAE, la Real Academia Española, es una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente. Tenemos también una segunda definición de ecosistema, que es medio social, profesional o educativo en el cual evoluciona un grupo de personas. Esta segunda definición se adapta mucho más a lo que queremos transmitir con el concepto de ecosistema digital, porque precisamente existe un medio social, no necesariamente un medio físico, porque las plataformas digitales no son efectivamente medios físicos, pero sí son medios que permiten la evolución y la intercomunicación de todas las personas alrededor del mundo. Entonces, en este sentido, un ecosistema digital sería aquel donde las personas pueden o tienen la capacidad de interconectarse y, digamos, tener ciertos roles día a día. Si observamos cómo funcionan las plataformas digitales, las redes sociales, las apps y toda esta variedad actualmente, por ejemplo YouTube, LinkedIn, Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y muchas otras más, podemos ver que todas al final del día están de cierta forma conectadas, porque yo puedo hacer algo en Instagram, pero eso mismo también lo puedo compartir en Twitter, o puedo estar activo en Instagram en un momento y en otro momento determinado estar también activo en Twitter. Es como si estuviéramos pasando de un sistema a otro.
pero al final del día seguimos conectados en muchos de ellos porque se interconectan desde el punto de vista que comparten usuarios, pero también desde el punto de vista que comparten información, comparten protocolos en algunos casos. Por ejemplo, Facebook, Instagram y lo que es WhatsApp están muy conectados porque pertenecen a la misma empresa. Y en ese sentido entonces podemos ver que es como un gran ecosistema digital donde están todas estas redes sociales que vendrían funcionando como una especie de bioma, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Tenemos como la Tierra, donde hay muchos biomas, y en este sentido tenemos el Internet, donde tenemos como estas especies de biomas digitales que serían las redes sociales. Si queremos mencionar un ejemplo específico, podemos hablar de Facebook y hacer la analogía. Tenemos entonces en los sistemas biológicos, en los sistemas naturales, que hay especies, hay seres vivos. Y en este caso, en Facebook, por ejemplo, seríamos nosotros los usuarios activos, el equivalente a esos seres vivos. Nosotros seríamos las especies. En lugar de un medio físico, tendríamos entonces la plataforma en sí, que sería la interfase. Y en lugar de tener reglas de funcionamiento como lo que serían las relaciones interespecíficas e intraespecíficas que rigen de cierta forma lo que es el funcionamiento de un ecosistema, tendríamos entonces en la parte digital lo que sería el algoritmo y las condiciones de uso. Ahora que estamos hablando de ecosistemas digitales y de cierta forma el concepto viene inspirado en lo que son los ecosistemas biológicos, vale la pena preguntarse, ¿son las plataformas sistemas perfectos? Creo que muchos ya conocemos la respuesta a esa pregunta, es un poco obvia. No, las plataformas no son sistemas perfectos. Y ya sea que creas que el mundo fue creado por un Dios superior o que fue creado gracias a la explosión del Big Bang, lo realmente interesante en este sentido o para responder esa pregunta es que no son sistemas perfectos porque fueron creados por el hombre. Allí en este sentido aparece Zuckerberg precisamente en la lámina, porque bueno, es básicamente él como dueño de Facebook Inc., el ejemplo que acabamos de tomar, quien decide en última instancia con sus directores, con las personas, los inversores de Facebook Inc., lo que va a funcionar y lo que va a existir en ese sistema como tal. Y nosotros como usuarios tenemos que ajustarnos a las condiciones de uso y al algoritmo. No necesariamente nos va a gustar siempre el algoritmo y ha pasado en Instagram durante mucho tiempo, pero al final del día, al ser usuarios y al aceptar las reglas y condiciones de uso, simplemente tenemos que adaptarnos. Y precisamente cuando hablamos de condiciones de uso, bueno, sabemos que la mayoría de las personas nunca lee las condiciones de uso ni de las redes sociales ni de la mayoría de las plataformas. No hablemos específicamente de contratos, a pesar de que las normas y condiciones de uso son de cierta forma un contrato, sino que si las personas acceden a servicios que son entre comillas gratuitos, generalmente no se toman el tiempo para leer todas las normas y condiciones porque son extensas. Por eso vale la pena también preguntarse, ¿entendemos realmente el Internet? ¿Entendemos cómo funciona? ¿Entendemos lo que estamos aportando a las compañías y cómo estamos pagando de cierta forma los servicios que estamos utilizando? Para responder la pregunta anterior de si entendemos realmente cómo funciona el Internet, podemos partir de saber cuándo nació el Internet. No desde el punto de vista de investigación, cuando nos referimos a algo llamado ARPANET, sino ya más bien cuando fue de forma masiva, ¿no? Cuando fue liberado o, digamos, distribuido a través del mundo de forma masiva. Esa fecha apunta a 1983 y es muy interesante porque cuando observamos el crecimiento podemos ver que en 1993 existían aproximadamente 100 páginas web. Para 1997, solo 4 años después, existían ya 200.000 páginas web y para enero de 2020 se habla de 1.74 mil millones de páginas web, que es un número inmenso. Cuando hablamos de usuarios de Internet, sabemos que según estudios, en enero de 2020 se calculan 4.540 millones de internautas, lo que representa un incremento de 7% frente a 2019. Básicamente estamos hablando que la mitad de la población en el mundo tiene acceso a Internet actualmente. Ahora surge la pregunta, ¿son gratis los servicios de Internet? ¿Son gratis los servicios digitales? Creo que la mayoría de nosotros está consciente de que de cierta forma nosotros estamos pagando
a las compañías con cierta información. Lo que no podría estar seguro es que estemos conscientes de la magnitud de esa información y la cantidad. Cuando le pagamos a empresas como Google, como Amazon y otras grandes compañías con nuestros datos por sus servicios gratuitos, servicios de carga en la nube, servicio por ejemplo de Gmail y muchos otros, estamos básicamente pagando con nuestros datos. Le estamos dando información de nuestros hábitos, de nuestras ubicaciones, de nuestras preferencias, de los procesos que manejamos, de nuestro historial, de nuestros círculos también, de familiares, de amigos. Y eso básicamente lo utilizan estas grandes empresas para obtener información predictiva, para saber cuándo vamos a comprar, cuándo no vamos a comprar, para saber y hacer algo que se llama minería de datos. Es cuando ustedes, por ejemplo, han estado buscando durante algún tiempo un reloj y resulta que no lo terminaron comprando, pero empiezan a navegar por otras páginas y de repente sigue apareciendo el reloj en todas partes. Eso es precisamente por la información que obtienen estas empresas de nuestros hábitos de uso. Y ahora no solo pagamos con información de hábitos de consumo, ahora también estamos pagando con nuestra información genética. Hay una cantidad de empresas que han surgido durante la última década en la cual es posible que tú a través de un tubo de ensayo puedas enviar una muestra de ADN y te puedan hacer un análisis completo para determinar si eres, digamos, estás predispuesto a sufrir ciertas enfermedades e incluso pueden trabajar en lo que es la creación de un árbol genealógico para encontrar parientes cercanos que puedan estar distribuidos en diferentes ciudades. Esto funciona muy bien en los Estados Unidos. Ahora vale la pena preguntarse, ¿es esta la opción correcta para nosotros hacer este tipo de identificación? ¿Representaría esto un riesgo en el futuro? Hay una película de hace algunos años llamada Gattaca o Gataca, depende cómo se lea, que precisamente alertaba un poco sobre los riesgos de manejar toda la información genética de las personas, ya que esto podría tener consecuencias en lo que refiere a lo que es acceso a servicios de salud, de seguros y una cantidad de otras variables que podría quizás traernos problemas. Por eso es importante determinar qué tipo de información y la cantidad de información que nosotros vamos a proveer a todas estas grandes compañías y si realmente nos beneficia o si nos puede afectar en el futuro. Y volviendo a la idea de los ecosistemas digitales, hay una serie de analogías de influencia y de otro tipo que me gustaría mostrarles a continuación y que estoy seguro que lo vamos a comprender de forma muy sencilla porque son como bien obvias para muchos de nosotros. Cuando hablábamos en los ecosistemas digitales que nosotros éramos las especies, hay muchas formas de ejemplificar eso, de tomar lo que sería la información desde el punto de vista de los ecosistemas biológicos para adaptarlo a los ecosistemas digitales. Si hacemos una analogía de influencia, no de valor del contenido, podemos ver entonces, por ejemplo, que en las redes sociales o en las plataformas, en los ecosistemas digitales, vamos a encontrar a los reyes de la selva, que serían como los influencers, a los oportunistas, que ya vamos a hablar un poco más de ellos, y lo que serían también los usuarios promedio, ¿no? Que son parte importante, parte vital también de ese ecosistema digital. Siguiendo con las analogías, en este caso analogías de interacción, podemos ver entonces que tendríamos a lo que son los nocivos, que serían como de cierta forma los virus, pero no me refiero a virus de computadora, me refiero en este sentido, la analogía sería aquellos que causan malestar, aquellos que causan molestias de cierta forma al sistema, ¿no? O a las especies específicamente. Tendríamos a los depredadores y también tendríamos a los impostores. Si hacemos una analogía de influencia y no de valor del contenido, y por ejemplo tomamos al león, que es el rey de la selva, podemos decir entonces los reyes de internet y hablamos de los youtubers, de los influencers, de los bloggers y de los tiktokers, que vale la pena destacar que no necesariamente aportan contenido que sea vital para la comunidad, pero sí cumplen un rol muy importante, que es el rol de distraer, entretener y satisfacer ciertas necesidades de las otras especies, si lo queremos ver de esta forma. Por eso es que las personas siguen a los youtubers, por eso es que siguen a los tiktokers, porque entran precisamente a las redes sociales para distraerse y consumir contenido. Y es precisamente la versatilidad de estas personas, los youtubers y los influencers,
los que permiten satisfacer precisamente esa necesidad que puedan tener las otras personas. También hay otras especies, siguiendo con la analogía de influencia y no de valor del contenido, tendríamos a otras especies que son como las claves. Tomamos de ejemplo al delfín y nos referimos específicamente a lo que son los microinfluencers. Esto es un concepto muy interesante porque precisamente se refiere a aquellas personas en estos ecosistemas digitales que no necesariamente son grandes influencers, que no tienen 1 millón de seguidores, pero que sí tienen una comunidad en la que influyen directamente. Hablamos de personas que pueden tener 10.000, 20.000 seguidores, 5.000 seguidores que han ganado de forma orgánica y que mantienen digamos, una comunicación continua con ese grupo y pueden influir directamente, los conocen uno a uno, pueden saber cuáles son sus necesidades y pueden atender también otro tipo de contingencias que puedan aparecer, además de crear nuevos proyectos y diseñar nuevas estrategias. En este sentido, la intención o la recomendación es transformarse primero en un microinfluencer. Ya vamos a ver más adelante que no todos podemos ser influencers, pero sí definitivamente podemos influir directamente en la comunidad, en nuestros usuarios, en nuestros potenciales clientes. También están los oportunistas, representados en este sentido por el zorro, en una analogía de interacción con el medio, y se referiría en este sentido a los estafadores, a los hackers, a todo ese grupo de personas que aprovechan la tecnología para estafar a otras personas, ¿no? Para estafar a través de cuentas bancarias, a través de correos electrónicos o a través de suplantación de identidad, que eso recibe el nombre de phishing, que es cuando, por ejemplo, ustedes reciben un correo electrónico donde una persona se hace pasar por otra o les pide que cliquen un acceso a una cuenta bancaria o que actualicen sus datos, ese tipo de cosas. Y cuando ustedes van, hay una interfaz muy similar a la que están intentando copiar y ahí ellos entonces toman sus datos y les pueden robar las cuentas de redes sociales, las cuentas bancarias o cualquier otro tipo de información que puede ser sensible. Entonces, por eso también en las redes sociales y en las plataformas digitales existen estos oportunistas que se aprovechan de los demás. Están también, por supuesto, los que yo denomino los nocivos, que serían estas personas que tienen aptitudes que no son las correctas y sus acciones también tienen muchas consecuencias en los ecosistemas digitales. Precisamente es una analogía de consecuencias en el sistema y estamos hablando específicamente de los haters, que son estas personas que, digamos, manifiestan todo su odio, su descontento, pero en ese manifiesto, digamos, respetando lo que puede ser la libertad de expresión, pueden herir los sentimientos, pueden herir a las demás personas y no miden el daño que pueden estar haciendo como tal en ese ecosistema digital. Precisamente por este fenómeno de los haters en internet y en las redes sociales, vale la pena que nos preguntemos, ¿son tan malos los haters? ¿Alguna vez has sufrido tú una agresión virtual a través de alguna red social o una plataforma? ¿Has agredido tú a alguien sin saberlo? Estas son cuestiones que vale la pena que nos preguntemos porque podemos caer, gracias al anonimato que ofrece el Internet, en ciertas actitudes que pueden, digamos, afectar a las demás personas. Recordemos que todos tenemos un grado de desarrollo psicológico, hay personas que pueden tener una autoestima más alto que otros, pero ¿qué pasa cuando esas personas se refugian en el Internet y pueden ser, digamos, atacados por otros? Eso ya entramos en el mundo de lo que es el ciberbullying, lo que es el ciberacoso, y es lamentable, digamos, tener todas esas actitudes digamos, en las plataformas digitales. Por eso vale la pena que, digamos, sentemos conciencia por unos segundos y nos preguntemos, ¿alguna vez he sido yo agresivo con otras personas para manifestar un descontento con una marca, para manifestar un descontento con alguna persona, un descontento político? Que bueno, no hay que entrar en detalles en temas políticos, pero volviendo ya al mundo de lo que sería la comunicación entre dos personas, no podemos justificar esas agresiones simplemente porque hay cierto grado de anonimato en Internet. Cuando hablamos de ciberbullying, que es el término en inglés, en español sería ciberacoso, básicamente nos estamos refiriendo a ese acoso digital. El grupo de personas más afectados por el ciberacoso precisamente son los niños y los adolescentes. El bullying, que tradicionalmente, digamos, es un fenómeno que lo viven los niños, especialmente en las escuelas,
ahora ha sido trasladado también a las plataformas digitales. Y es importante que tanto los padres como los familiares de todos los niños siempre estén muy atentos a lo que ocurre en las plataformas digitales. Hay una cantidad de peligros que pueden estar allí ocultos que también vamos a conversar más adelante, pero el ciberacoso es particularmente uno de los más delicados, porque no sabemos cómo esto puede alterar o cómo puede afectar el autoestima de nuestros niños. Por eso es importante que conversemos con los niños sobre el uso de la tecnología, el correcto uso de la tecnología, y que ellos identifiquen cuando puedan estar siendo víctimas de un ciberacoso para neutralizar eso inmediatamente. Volviendo a otro grupo también de analogías, tenemos una analogía de percepción que serían los depredadores. Fíjense que allí está colocado un tiburón, porque seguramente les viene a la mente cuando yo hablo de depredadores, los tiburones, los leones, los cocodrilos. Y bueno, yo los asocio precisamente con este grupo de personas que están en el internet, que también se llaman depredadores. Y hay un fenómeno que se llama grooming, que es el término en inglés, que básicamente son estas personas que también son ciberacosadores, pero que tienen más, digamos, una intención sexual. Y por eso tenemos que estar muy atentos con nuestros niños, digamos las niñas que abren cuentas en Facebook siendo muy pequeñas, o los niños que abren cuentas en las redes sociales siendo muy pequeños, porque pueden ser víctimas de estas personas que tienen cierta atracción, que obviamente no es algo que se considere normal, hacia los niños pequeños, y empiezan a comunicarse con ellos. Hay muchos experimentos que se han realizado donde se verifica el peligro real que tienen estos niños a través de la internet. Por eso es importante que, a pesar de que respeten la privacidad y la libertad de que pueden tener sus hijos en las redes sociales, también digamos vigilen muy de cerca quiénes son las personas con las que se están comunicando, porque existe este peligro es real, ocurre en todas las partes del mundo. Y bueno, se han dado casos donde los niños son eventualmente secuestrados o son, digamos, raptados, y pasan muy mal rato en todo esto. Entonces, ya sabemos a estar muy atentos con la parte del acceso a Internet de los niños, darles cierta libertad, pero también mantenerlos muy vigilados de cuáles son las plataformas que utilizan, el tiempo que están en las redes sociales, y también cuáles son las personas con las que se comunican. Y siguiendo con este grupo de personas que, bueno, hacen el uso del Internet para cosas que no necesariamente son positivas, tenemos también una analogía de percepción a los acechadores, y colocamos precisamente allí una serpiente, que si no me equivoco es una boa, pero bueno, sabemos que las serpientes son consideradas por tener sangre fría, por ser estos reptiles que pueden estar acechando a su presa antes de dar el ataque. Y bueno, estamos hablando específicamente de los stalkers, que son estas personas que pueden básicamente acechar a sus, entre comillas, víctimas, pero serían otras personas, otros usuarios, en las redes sociales. Cuando hablamos de ese término muy particular, que no necesariamente es correcto, pero dice están stalkeando, se refiere que precisamente hay una persona que está observando a la otra sin ser detectado, ¿no? Sin, digamos, acechando de cierta forma por internet, por Instagram, por Facebook. Y es muy interesante porque es un fenómeno en el cual, bueno, depende de la privacidad que nosotros tengamos en nuestras redes sociales, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos información que está pública en las redes sociales, nos prestamos a que cualquier persona pueda acceder a esa información y pueda utilizarla tanto para bien como para mal. Por eso es que es una decisión que no necesariamente es tan sencilla cuando tenemos que colocar nuestra cuenta pública o nuestra cuenta privada. Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en nuestro branding personal, en nuestra marca personal, una de las recomendaciones es precisamente que tengamos nuestros perfiles públicos. Pero allí entonces corremos ese riesgo de que cualquier persona puede acceder a esa información y no sabemos cómo puede utilizarla. Allí lo vital es saber qué podemos compartir y qué no podemos compartir, y vamos a estar también conversando un poco de eso más adelante. Siguiendo con este tema de los acechadores, hay una serie muy buena en Netflix, por eso le coloqué allí la imagen, se llama You, está súper recomendada porque precisamente muestra lo que puede ser el trabajo de un acechador profesional, de un stalker, en las redes sociales, y cómo puede engañar y cómo puede obtener una serie de informaciones que de otra forma
no podría obtenerlas, ¿no? Entonces, súper recomendada esa serie para los que quieren seguir investigando o entendiendo un poco más de cuáles pueden ser las motivaciones humanas de los acechadores. Nosotros cuando decidimos colocar nuestras redes sociales públicas, nuestras plataformas digitales de acceso público, básicamente estamos colocando la información a disposición de cualquier persona, obviamente para que nos encuentren más fácilmente, si queremos incrementar nuestras ventas, si queremos aumentar nuestros clientes, nuestra red profesional, pero precisamente vale la pena preguntarse, ¿está tu información bien resguardada? Generalmente colocamos información de direcciones o lugares donde hemos estado, la información de familiares o de amigos, y también de cierta forma de los hábitos, ¿no? De los lugares que visitamos, que comemos, que compramos. Por eso no es tan inteligente compartir todo el detalle de nuestras vidas en las redes sociales, porque esto puede ser utilizado no solo por los acechadores, sino que también puede ser utilizado por otro grupo de personas que no necesariamente tengan una buena intención. No, la intención de esto no es crear paranoia, como que vamos ya corriendo a cerrar nuestras redes sociales, voy a borrar todas las fotos. No, esa no es la intención. La intención es que cada vez que vayamos a publicar una foto, cada vez que vayamos a publicar un comentario, un video, un contenido, pensemos primero, desde el punto de vista del ciberacoso, si esto le hace daño al otro, a la otra persona que está detrás de la pantalla. Hiero sus sentimientos. ¿Es mi intención realmente ser malo con esa persona o causarle algún tipo de daño? Segundo, esta información puede hacerme daño a mí en el futuro, puede jugar en mi contra si por ejemplo voy a optar a algún cargo público, si voy a optar a algún tipo de empresa, algún tipo de servicio que quiero ofrecer, va a ser incoherente con lo que voy a ofrecer en el futuro. Es un poco difícil determinar eso ahora, es como que bueno, no voy a hacer este post porque me va a afectar en los próximos 10 años. Pero hay que ser un poco más inteligente en saber qué es lo que podemos compartir en las redes sociales y qué no, debido a la percepción y al impacto que puede tener. Pero también es muy importante saber qué podemos publicar que no vaya a poner en riesgo nuestra seguridad digital y nuestra seguridad personal. Hay personas que colocan su dirección, que colocan dónde viven, qué comen, quiénes son sus amigos, qué hacen, cuánto dinero ganan. Y eso es demasiado riesgoso. Recordemos que en este mundo tan particular de los ecosistemas digitales también está el crimen organizado. Y ellos pueden utilizar esa información para, bueno, una cantidad de cosas que no las voy a mencionar, pero obviamente son sumamente negativas. Por eso ya sabemos, súper importante resguardar nuestra información en Internet. Y siguiendo con las especies, con las analogías, tenemos ahora a los impostores en una analogía de percepción. Esa ave que ustedes ven allí se llama cuclillo y es muy interesante porque en el mundo natural el cuclillo vendría a ser también un impostor porque lo que hace es que vuela a los nidos de sus competidores y pone sus propios huevos para que sean criados por otro grupo de aves, por otras especies de aves. Entonces de esa forma se asegura con esa dinámica que sus crías sobrevivan y puedan crecer sanas y fuertes, pero a expensas de las crías de las otras especies y el alimento de las otras especies. Entonces es una estrategia muy interesante desde el punto de vista animal, pero cuando lo llevamos en la analogía del mundo de los ecosistemas digitales, hablamos específicamente de las cuentas fakes y la suplantación de identidad, las personas que se hacen pasar por otras como tal. Esto tiene varios fines. Desde personas que pueden tener muy baja autoestima y deben hacerse pasar por otros para recibir comentarios, publicar fotos falsas o desprestigiar en algunos casos a las otras personas publicando una serie de comentarios, acciones y ese tipo de cosas. También la utilizan los impostores para, digamos, obtener recursos, obtener información. Hemos visto de personas que colocan cuentas falsas para pedir donaciones de caridad, cuentas falsas para pedir dinero, para ofrecer productos y servicios, básicamente para estafar, pero ya desde el punto de vista de ser un impostor. En este mundo de los impostores, MTV, que es este canal de televisión, ha aprovechado mucho esa tendencia o ese fenómeno que vemos en las redes sociales, en los ecosistemas digitales, y tiene un programa muy bueno, no estoy seguro si todavía sigue digamos, en el aire, se llama Catfish. Y es precisamente un programa donde estas personas se encargan de ver las relaciones que hay entre dos personas en cierta distancia, pero una de esas personas coloca fotos falsas de su perfil.
y termina engañando a los otros. En algunas ocasiones se enamoran, en otras ocasiones es solo interés, pero digamos el objetivo de este programa en Catfish es encontrar a esas personas que se están haciendo pasar por otros y desenmascararlos y decir, bueno, esta es la persona real y saber cuál fue la motivación por la que hizo eso. En Internet también existen otra clase de impostores, tenemos otra analogía acá de comportamiento y colocamos como ejemplo al pez globo, que si lo ven en la parte superior, esa es la forma normal que tiene el pez globo, pero cuando viene a ser atacado por otras especies, él se infla y digamos extiende todas esas púas que puede tener para parecer mucho más grande de lo que realmente es y bueno, para también dificultarle mucho la forma de ser comido por otros peces. Allí podríamos decir que, bueno, estos impostores que se asemejan a un pez globo y que se inflan y aparentan ser más grandes de los que realmente son precisamente los falsos influencers. Son estas personas que, bueno, compran seguidores en internet, compran seguidores en Instagram, seguidores o, digamos, suscriptores en los canales como YouTube, para hacer creer a los otros que son más grandes de lo que realmente son y que tienen más influencia de lo que tienen en la vida real. Ahora se preguntarán, ¿qué sentido tiene comprar seguidores falsos? Y bueno, eso responde precisamente a un fenómeno que se da en las redes sociales que se llama el Vanity Metric. Ahora, ¿qué es el Vanity Metric? El Vanity Metric se define como esa acción de dar más valor al número de seguidores de una cuenta que al contenido o a la trayectoria de una empresa u organización. Eso es muy común en las redes sociales. Si nosotros encontramos un usuario promedio, vemos que él al navegar en las distintas redes sociales, tomemos por ejemplo Instagram y ve una cuenta que tiene 50.000 seguidores versus una cuenta similar o incluso puede ser de mejor contenido que tenga 500 seguidores, de forma inconsciente él le va a dar mucho más valor a la cuenta que tiene 50.000 seguidores que a la cuenta que tiene 500 seguidores. Porque hay algo de forma inconsciente cuando hablamos de los números de forma cuantificable que nos dice de cierta forma intuitiva que esa cuenta de 50.000 seguidores tiene más tiempo en la plataforma, tiene por ende más credibilidad, tiene más contenido que aportar y tiene mucha más trayectoria. Entonces, es sencillo para las cuentas que ya tienen un número grande de seguidores poder captar a más seguidores. Y no es tan sencillo para las cuentas que empiezan desde cero. Por eso en ocasiones es tan difícil crecer en las redes sociales cuando no se tiene la estrategia correcta, porque, digamos, influye muchísimo este fenómeno del Vanity Metric. Ahora, lo que tenemos que nosotros, digamos, traer a cotación y ser muy conscientes de eso, es que no importa el número de seguidores que tenga una cuenta. Eso no habla de calidad, porque existen mil y un formas de que nosotros podamos en internet comprar una cuenta que ya tenga 100.000 seguidores por una cantidad de dinero y simplemente luego le cambiamos el nombre de usuario, le cambiamos la foto de perfil, las publicaciones, la descripción y podríamos hacer parecer que esa cuenta, wow, creció muy rápido y que es muy valiosa, pero realmente no es así. Hay muchos factores que nosotros tenemos que determinar. El tiempo que tiene la cuenta, el tipo de contenido que emite, cuál es la interacción con su comunidad. No solo los likes, porque los likes terminan siendo un KPI, que es un Key Performance Indicator, un indicador de gestión, que no necesariamente es el mejor. En el caso de Instagram, en ocasiones hay publicidades o publicaciones que tienen pocos likes, pero no es porque la plataforma o la cuenta no sea buena, sino porque el algoritmo ha estado cambiando y Facebook Inc. quiere cada vez más que invirtamos en publicidad paga. Pero más allá de eso y para no desviarnos, el Vanity Metric es este fenómeno en el cual le damos más valor a una cuenta simplemente por su número de seguidores y no por la calidad de contenido que maneja. Ahora, vale la pena hacer una mención especial a algo que se llaman las especies especialistas. Esto es una realidad. En los ecosistemas biológicos existen estas especies especialistas y uno de los ejemplos es el panda. ¿Y por qué se considera una especie especialista? Porque, bueno, el panda, que actualmente está amenazado, en peligro de extinción, se considera una especie especialista porque él solo come bambú. Entonces, obviamente,
al haber una reducción significativa de los bosques de bambú en la China, se reduce no solo el hábitat, pero es que se reduce precisamente el alimento que puede tener esta especie. Por lo tanto, es una especie que está sumamente adaptada a un medio específico, a un tipo de alimento específico, y se ve demasiado amenazada cuando hay una reducción de su hábitat. Esta analogía la podemos traspolar al mundo de los ecosistemas digitales cuando vemos personas que dicen, no, yo solo utilizo mensajes de texto, no utilizo WhatsApp, no me gusta WhatsApp. O te dicen, bueno, yo estoy bien con mi Nokia o con mi Windows Phone, que por ejemplo ya no tiene WhatsApp. O te dicen, bueno, no, yo no necesito una página web. Mi producto, mi marca, mi servicio no necesita una página web. Entonces son precisamente estas actitudes las que te dicen, bueno, esta persona no solo está cerrada, sino que está especializada en algo en particular, pero esa especialización puede jugar eventualmente en su contra, porque si no te adaptas, te mueres en los ecosistemas digitales. Si queremos nombrar algunos ejemplos de empresas que no se adaptaron y se extinguieron eventualmente, podemos mencionar Blockbuster, que es una de las empresas que es muy reconocida en el sentido de que, bueno, era una de las líderes en el segmento de, digamos, alquileres de películas y videos. Y bueno, fue desplazada por Netflix, a pesar de que Netflix originalmente les propuso un plan o digamos un negocio que se veía muy lucrativo, pero ellos no creyeron que fuera necesario migrar al mundo digital de la forma que lo estaba haciendo Netflix. Tenemos también Nokia, que bueno, ¿quién no tuvo un celular Nokia? ¿Quién no recuerda esta marca? Que de hecho va a volver en el futuro, pero ya con muy diferente, ¿no?, a lo que nosotros conocíamos. Y también está Kodak, que Kodak se extinguió por no adaptarse a lo que es el mundo digital, ¿no? Kodak tenía la primera cámara digital del mercado, sin embargo no supo aprovechar esa primicia, no supo aprovechar esa ventaja competitiva que tenía porque precisamente ellos querían mantenerse en el segmento de los rollos fotográficos. Y cuando sus competidores lanzaron, digamos, las cámaras digitales, los desplazaron en no menos de 2 años. Entonces algo que bueno, les costó muchas décadas llegar al tope de la empresa de fotografía y fueron desplazados muy, muy rápido. Es decir, no importa que seas la empresa que tiene mayor alcance o el mayor segmento del mercado. Si no te adaptas cuando hay un cambio fuerte a nivel digital, te vas a extinguir precisamente como los dinosaurios, que tenemos allí varios dinosaurios que ya están extintos todos. Sin embargo, vale la pena destacar que no basta con ser el primero en algo, no basta con ser el mejor y no basta con ser el primero en algo. Siempre tienes que mantenerte continuamente innovando en los ecosistemas digitales. Vamos al ejemplo específico de MySpace, que es el loguito que está allí con las tres personas, y Facebook, para saber a qué vamos con esta analogía. MySpace fue creado en 2003, es decir, un año antes que Facebook, que fue creado en 2004. Y ponemos estas dos analogías del jaguar, que sería MySpace, y el cheetah, que sería Facebook. Ahora, ¿por qué hago esta analogía específicamente? Bueno, porque es muy interesante. Si lo vemos desde el punto de vista de quién fue la primera red social que empezó a acumular una cantidad de usuarios, podríamos pensar que MySpace debería ser la red social que debería estar todavía existiendo y dominando el mercado. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, básicamente porque cuando ambas, digamos, plataformas salieron al mercado, tenían cada una su segmento bien determinado, tenían ventajas competitivas una sobre otra, pero hubo una ventaja particular de Facebook que definió su victoria y la ha mantenido en el tiempo hasta el día de hoy. ¿Cuál era esa ventaja? Precisamente la velocidad de carga de las páginas de Facebook, de la interfaz. Precisamente cuando nace MySpace, que era un espacio que incluso podías personalizar, lo que podría darnos una idea de que era más original, más versátil y por ende pudo haber tenido mejor resultado en el mercado. En ese sentido, Facebook tenía una interfaz que era igual para todos los usuarios, pero que era mucho más rápida, precisamente porque no requería de toda esa personalización. En realidad estamos hablando de segundos de diferencia en la carga de la página en Internet, pero esos segundos bastaron para que digamos, los usuarios de la red social de MySpace empezaran a migrar a Facebook y también Facebook empezara a encontrar muchos nuevos usuarios, a captar
muchos nuevos usuarios. Por eso precisamente está el ejemplo del chita y del jaguar, porque el jaguar es otro felino, está en otra parte, muy separado del chita en temas de ecosistema, pero si dijéramos, bueno, ¿quién tiene la mordida más fuerte? Diríamos es el jaguar, es MySpace, tiene más variedad, tiene más versatilidad. Pero en relación con la necesidad específica de los usuarios, ¿quién es más veloz? Facebook. Entonces gana Facebook en este sentido. Ahora surge la pregunta, ¿cómo triunfamos en los ecosistemas digitales? Bueno, a partir de observación podemos dar 4 recomendaciones. Primero, entender que no todos podemos ser influencers, y eso lo mencionaba anteriormente, pero sí podemos influir en nuestra comunidad. Tenemos que hacer un trabajo súper importante en el cual podamos influir directamente en cada uno de nuestros usuarios, de nuestros potenciales clientes, de las personas que van y nos ven en las redes sociales. Segundo, la clave es entender las reglas del sistema y hablar su lenguaje. Tenemos que entender cómo funciona Instagram, cómo funciona Facebook, cómo funciona Twitter, cómo funciona WhatsApp, YouTube y así sucesivamente. Y hablar el lenguaje de cada una de esas plataformas o redes sociales. Tenemos también que diferenciarnos. Al diferenciarnos vamos a poder, digamos, brillar mucho más en las plataformas digitales. Como dice acá, si no me distingo, me extingo. Y una cuarta recomendación es combinar estrategias. Hay más de un camino para obtener resultados. Hay que encontrar aliados, hay que diseñar nuevo contenido, hay que saber qué es lo que quieren nuestros usuarios, hay que innovar, hay que arriesgarse en el mundo de los ecosistemas digitales. Este gráfico es súper sencillo, pero es bien interesante porque nos ayuda a ver que todo está conectado en Internet. Si agarramos una red social como Reddit, esta está relacionada con LinkedIn, con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, con Twitter. Tumblr está conectada con WordPress, con Facebook, con el email, con Google. Al final del día, todo pertenece a un gran ecosistema digital que es la Internet, las plataformas digitales. Pero nosotros tenemos que ver las formas de cómo conectarlos. No se trata solo de diseñar los posts o el contenido para Facebook, para Instagram, para Twitter y así sucesivamente. Se trata de enlazar todas con un núcleo que podría ser nuestra página web, nuestro blog, pero al mismo tiempo y procurar llevar tráfico a nuestra página web o blog, ver cómo estas redes sociales se pueden interconectar entre sí. Fíjense que nosotros, por ejemplo, colocamos en nuestro Instagram nuestro canal de Telegram. También colocamos nuestra información de WhatsApp para tener una comunicación más directa. Y así sucesivamente vamos conectando unas redes con otras, porque recordemos que los usuarios de una red social también pueden ser usuarios de otra red social y es una ventana adicional donde podamos hablar con ellos, donde podemos influir, donde eventualmente podemos venderla de forma indirecta. Una analogía excelente de cómo podemos triunfar en los ecosistemas digitales es precisamente la analogía del pavo real. Fíjense que el pavo real, que es esta ave que es hermosa, que es conocida por todos, él despliega, el macho despliega su cola con todos estos ojos para llamar, para atraer a la hembra. ¿Y qué le está diciendo a la hembra básicamente? Le está diciendo, bueno, yo soy una buena especie, tengo unos buenos genes, tengo una buena traza o un buen pool genético y con esto, bueno, básicamente atraen a las hembras y los que tengan mejor diseño en sus colas, los que tengan las colas más amplias, los que tengan el mejor contoneo, el movimiento, son los que terminan atrayendo a más hembras y obviamente teniendo más descendencia, lo que llamamos en biología fitness. Entonces, en este sentido, ¿qué aplicaría o cuál sería la analogía en el mundo digital? Bueno, tenemos que tener un buen diseño, tenemos que tener una armonía gráfica, tenemos que tener cantidad y calidad especialmente. Un buen tamaño en digamos, tanto el contenido como el diseño. Y relevancia, que esto es sumamente importante. Es hablar de algo que sea importante, de algo que quieran escuchar, de algo que necesiten. Además de crear la necesidad del mercado, también tenemos que explorar qué es lo que necesita nuestra comunidad para de esa forma crear ese contenido. Entonces, literalmente es ser unos pavos reales digitales en el mundo de los ecosistemas digitales. Otra analogía súper interesante, y esta va más relacionada a los sistemas biológicos, es la analogía de la frecuencia. Sabemos que todo es cuestión de frecuencia, cantidad y frecuencia de actividad, básicamente.
Si observamos lo que son los sistemas biológicos, podemos tener varios ejemplos del tema de frecuencia, como el ritmo cardíaco, la respiración, el metabolismo. Cada uno de ellos tiene una frecuencia de funcionamiento. ¿Qué pasa si se hacen muy lentas o si se hacen muy rápidas? Obviamente empiezan los problemas, ¿no? Empiezan las personas a sufrir enfermedades o síntomas, síndromes que no son los ideales, ¿no? En este sentido, esta analogía aplica para los ecosistemas digitales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en una red social, supongamos Instagram o LinkedIn o Facebook, y tenemos una frecuencia de publicación muy baja o una frecuencia de actividad muy baja, no importa el tiempo que pase, nunca nos vamos a destacar en esa red social. No importa si yo hago la superinversión en un material audiovisual y lo publico cada 2 meses. Es una frecuencia demasiado baja. No voy a tener el impacto que estoy buscando. También, si hago lo contrario, puede ser negativo. Si tengo una frecuencia demasiado alta, publicando todos los días o varias veces al día, enviándole información a través de WhatsApp Marketing, a través de WhatsApp o WhatsApp Business a mis clientes usuarios todos los días y saturándolos de información, lo que voy a obtener es rechazo, una cierta resistencia a la información porque es demasiada información y las personas se sienten saturadas. Entonces, lo ideal en este sentido es identificar cuál es la frecuencia perfecta para cada una de las redes sociales. Si tomamos como ejemplo Twitter, sabemos que Twitter tiene una frecuencia de publicación mucho más alta de lo que puede tener Facebook, Instagram o LinkedIn. Entonces eso es importante saberlo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, observando, sabiendo cómo funciona el algoritmo, sabiendo cuál es la frecuencia de publicación tendencia o los horarios de publicación basados en la actividad de grandes cuentas, de otras cuentas que son similares, de ejemplos que han, digamos, aplicado estrategias y han funcionado de forma idónea. Por ejemplo, hay aplicaciones que te permiten determinar lo que se llama Social Authority, que es la autoridad social que puede tener una cuenta, por ejemplo, en Twitter. Y eso es basado en ciertos análisis matemáticos que se hacen dependiendo de la cantidad de menciones que se le hace a esa cuenta. Entonces todo eso lo tenemos que tener, digamos, en cuenta para poder sobresalir y destacar. Debemos identificar la frecuencia, que debe ser una frecuencia media, una frecuencia adecuada para cada uno de nuestras plataformas o redes sociales en los ecosistemas digitales. Otra característica sumamente importante, y esto sí está muy relacionado con los sistemas biológicos, es cómo nosotros incorporamos el contenido, la información del exterior. Básicamente los sistemas de representación explican esto. Significa entonces que somos o auditivos, visuales o kinestésicos. No necesariamente que somos uno u otro tipo. Digamos, todas las personas tenemos la capacidad de adquirir información de forma auditiva, visual o kinestésica, pero hay ciertas preferencias. De hecho, la mayoría de las personas a nivel mundial son visuales. Otro grupo son preponderantemente auditivos o preponderantemente kinestésicos. Lo importante es que nosotros diseñemos estrategias en las cuales podamos transmitir toda esta información de forma de combinar todos estos sistemas de representación. Podemos hacer un buen video, podemos hacer un buen curso online. En este caso, están viendo las láminas, se está expresando de una forma visual, pero al mismo tiempo están escuchando mi voz, que sería la parte auditiva. Solo restaría buscar un mecanismo en el cual podamos hacer algo kinestésico. Significa algo que podemos crear con nuestras propias manos, oler, sentir, tocar. Pero, digamos, el mundo digital se restringe un poco para lo que son los mecanismos kinestésicos, porque obviamente hay una distancia, hay cierta imposibilidad de desarrollar, digamos, estrategias kinestésicas. Sin embargo, hay estrategias que pueden funcionar para estas personas que son preponderantemente kinestésicas. Básicamente, en conclusión, en palabras sencillas, es incorporar todos estos mecanismos al momento que nosotros vamos a redactar una propuesta para las redes sociales, un contenido, o vamos a generar material gráfico. Tiene que haber cierta coherencia gráfica, tiene que ser atractivo, no tiene que ser, digamos, dispar, ya que el concepto de belleza, si lo vemos desde el punto de vista biológico, es la armonía de las formas y de los colores. Y eso tiene que estar presente también en las redes sociales. También para crecer en el mundo de los ecosistemas digitales hay que desarrollar algo que yo llamo las simbiosis digitales. La simbiosis es un término que seguro han escuchado en la naturaleza o en los programas de televisión, pero se refiere específicamente a la asociación de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital.
En este sentido, las simbiosis digitales serían precisamente eso, serían buscar otras personas, empresas, emprendimientos u organizaciones que nos ayuden a crecer en las redes sociales y a los cuales también nosotros podamos aportar algo. Vemos ejemplos en los cuales ciertos emprendimientos o personas se unen para desarrollar actividades virtuales o para desarrollar actividades presenciales antes de toda esta situación del coronavirus. Pero bueno, lo importante es poder encontrar un aliado estratégico, un aliado virtual que nos pueda ayudar a promover nuestras actividades y nosotros en contraparte también podamos ayudarlos. Hay un ejemplo muy interesante que es a través de Twitter, en los cuales bueno, encontramos aliados virtuales en los cuales nosotros retuiteamos los tweets de estas organizaciones o personas y ellos a su vez se comprometen a retuitear el contenido de nosotros. Entonces es ganar ganar a través de estas estrategias digitales. En este sentido, nuestras metas en los ecosistemas digitales a través de las simbiosis digitales deben ser, primero, encontrar nuevos seguidores, segundo, aumentar las visitas tanto de los perfiles digitales de las redes sociales y las plataformas, como también de nuestra página web o nuestro blog, aumentar el engagement, y para los que no saben lo que es el engagement, es esa interacción, esa conexión uno a uno que se puede tener con los clientes. Por eso es tan importante que hagan un trabajo de entender qué es lo que quiere el usuario, saber cuáles son sus necesidades y trabajar en ese contenido. También es súper importante y otra meta que debemos buscar es levantar base de datos. Los que pertenecen a la cuadra universitaria en nuestras actividades saben que nosotros continuamente estamos preguntando de dónde son, qué hacen, las actividades en las que participan y las formas en las que podemos llegar a ustedes para transmitirles todo este conocimiento. También debemos buscar vender indirectamente. Esto se llama inbound marketing. Es básicamente a través del conocimiento que nosotros brindamos buscar un mecanismo en el cual las personas, los usuarios y los potenciales clientes se sientan atraídos a lo que serían nuestros productos y servicios. Y otra meta debe ser lograr que nos recomienden. Esa es la cúspide de toda persona o toda empresa en las redes sociales, en la plataforma. No importa lo grande que sean en número de seguidores. No importa digamos, el contexto en el mundo de los negocios, si tienen la mejor oferta del mercado, no importa si tienen para hacer publicidad. Todo puede cambiar de un momento a otro cuando cambie el algoritmo de una red social o cuando simplemente la red social cierre, porque puede pasar. Fíjense que hace algunos años existían varias redes sociales que ya no existen. ¿Y qué pasa si entonces nosotros nos destacamos en una red social y ya al día siguiente ya esa red social no existe o al día siguiente resulta que está desplazada por otra red social que es mucho más innovadora? Podemos dar un vistazo a lo que puede estar ocurriendo actualmente entre Instagram y TikTok. ¿Qué opinan de eso? ¿Se han sentado un segundo a pensar qué está pasando con TikTok actualmente? Bueno, precisamente por eso tenemos que lograr que nos recomienden como una de nuestras metas, porque si nosotros logramos encajar en las necesidades del mercado, del satisfacer las necesidades del cliente, pero adicional logramos que él nos recomiende con sus familiares, con sus amigos y con su círculo inmediato, entonces ahí habremos hecho un trabajo excelente. Ahora pasamos a hablar de un tema que es ligeramente diferente en los ecosistemas digitales, que son los ritmos circadianos. Ahora, ¿qué son los ritmos circadianos? Son básicamente cambios físicos, mentales o conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz, a la oscuridad en el ambiente y, por ejemplo, está muy relacionado a dormir durante la noche, estar despierto durante el día, hacer ciertas actividades. Digamos que lo normal es que los seres humanos duerman en la noche y estén despiertos en el día. Eso sería lo normal. Pero dentro de estos ritmos circadianos podemos entonces hablar de digamos, los hábitos que tenemos al despertarnos, al ducharnos, al comer, al desplazarnos y también cuando vamos a dormir. ¿Por qué traigo a cotación este tema de los ritmos circadianos? Porque particularmente la tecnología está invadiendo lo que serían los procesos naturales de nuestros ritmos circadianos. Es normal que muchas personas al despertar inmediatamente tomen el teléfono o se despierten con una alarma en lugar de despertarse con la luz del sol o despertarse naturalmente. Cuando se van a duchar igual siguen como conectados al celular, pueden estar escuchando música. Entonces supongamos que una persona se está bañando y está escuchando música y aparece un anuncio de YouTube.
O cuando estamos comiendo, las personas también acostumbran a irse con el celular, no despegarse del celular, también al desplazarse. Y justo antes de dormir, también las personas se enfocan mucho en revisar las redes sociales, las noticias. Entonces, de cierta forma, estamos como saturados de información. Ese proceso se llama infoxicación y es un proceso en el cual une varias palabras y básicamente es como estar intoxicados, pero de información, de exceso de información. Y esto conlleva ciertas consecuencias, que bueno, hay personas que se deprimen en redes sociales, hay personas que se hacen adictas a las redes sociales y bueno, obviamente no es para nada positivo. ¿Por qué traigo esta acotación? Porque bueno, es importante que nosotros como seres humanos tomemos un minuto del día para pensar si estamos excediéndonos en el uso de la tecnología y cómo eso puede tener implicaciones en nuestra salud y especialmente en las relaciones interpersonales con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres. Está ocupando la tecnología esos espacios. Lo estamos haciendo de forma consciente, sabemos que está ocupando esos espacios. Todo eso vale la pena que nos sentemos unos minutos a preguntarlo. Ahora, al momento de nosotros de desarrollar estrategias para triunfar en los ecosistemas digitales, es importante que consideremos algo que se llama generaciones digitales. Y surge la pregunta, ¿comprendemos todos la tecnología de la misma forma? Ya vamos a ver que no necesariamente es así y corresponde a la edad que pueda tener cada uno de los usuarios y a la generación en donde esté clasificado. Empezamos hablando de la generación que se denomina Baby Boomers y es una generación que aproximadamente se considera que nació entre 1946 y entre 1964. Actualmente son personas jubiladas, se considera que cuidan el dinero, generalmente tienen inmuebles propios, son mucho más tradicionales, son conservadores y pertenecen principalmente a los medios offline, es decir, al periódico, a la televisión, a la radio, a los medios tradicionales de comunicación. Y su red predilecta, su red social predilecta, sería Facebook. Si yo, por ejemplo, quiero encontrar en promedio una persona de unos 60 años y quiero hacer que le llegue cierta información, muy probablemente lo voy a encontrar por Facebook. No significa que esta generación no esté en otras plataformas como Instagram, por ejemplo, LinkedIn, pero si buscamos la red social que agrupa el mayor número de baby boomers, vamos a encontrar que precisamente es Facebook. Luego tenemos a la generación X, que son nacidos entre 1965 y 1984, recordando que estas son fechas aproximadas, y se consideran emprendedores, se consideran personas que son tecnológicas, abiertas a la diversidad, académicos, ambiciosos en la vida y que les gusta también la buena vida. Cuando hablamos de que son considerados tecnológicos, hay que hacer una aclaratoria y que no es la misma tecnología que se pueda considerar para lo que pueden ser las generaciones como los millennials o los centennials. Cuando hablamos de que esta generación es tecnológica, hablamos que le gusta la tecnología, principalmente la que surgió en los años 80. Hablemos de grandes televisores, de equipos de sonidos, de equipos ya digitales que pudiesen tener una cantidad de botones, de opciones. No necesariamente la generación X supo manejar todo esto al detalle, pero se sienten muy atraídos a los beneficios que puede aportar la tecnología, no viéndolo específicamente desde el punto de vista del mundo virtual, como la Internet, pero sí desde el mundo de la tecnología, cuando surgió el VHS, el DVD, todas estas tecnologías que vinieron a mejorar la calidad de vida de las personas. Luego tenemos la generación que se considera los millennials, y son considerados que nacieron entre 1985 y 1996. Yo, su facilitador, particularmente pertenezco a este grupo y se nos considera que somos más liberales, autodidactas, se considera que siempre están con el smartphone y la tablet, necesitan, requieren siempre del internet, les gusta mucho más el trabajo desde casa, generalmente no leen, sino que van más a un tema digital, son generalmente más ecológicos y algo que sí los mueve mucho es el tema del propósito, de tener un propósito en las acciones que hacen. Y su red social predilecta en este sentido sería Instagram. Es una red social donde vamos a encontrar un número bastante grande
de millennials. Seguimos entonces con la próxima generación, que serían los centennials o la generación Z, como también se le conoce, y son considerados los que nacieron entre 1997 y 2010, 2011 aproximadamente. Se considera que son multipantallas, que básicamente viven de todo lo que son las imágenes, crean contenidos, mientras que las otras generaciones lo consumen, se trabajan o piensan mucho en lo relacionado con el futuro, son mucho más realistas incluso que generaciones anteriores y trabajan mucho en lo que tiene que ver con su éxito personal. Mientras que los millennials se considera que son una generación que trabaja mucho más por un propósito de vida, los centennials o generación Z se considera que es una generación que trabaja más en la búsqueda del éxito personal. Y una de las redes sociales predilectas de esta generación es precisamente TikTok. A pesar de que, bueno, actualmente en TikTok encontramos personas de todas las edades, especialmente en Venezuela es un fenómeno muy interesante que vemos artistas y personas de todas las edades, pero particularmente esta generación la podemos encontrar bastante difundida en lo que sería la red social TikTok. Y finalmente, en relación con las generaciones, tenemos a los pequeños, los que sería la generación alfa, que se considera a los niños entre 2011 y 2012 a la actualidad. Se considera, bueno, que estos niños ya tienen el smartphone en la mano, que van a estar en el futuro hiperconectados, si es que ya no lo están. Van a trabajar mucho con la domótica y el biohacking. Ahora, cuando hablamos del smartphone en la mano, es precisamente esos niños que vemos de muy poca edad, de 1 año, 2 años, que ya saben cómo utilizar los teléfonos y hay madres que dicen, es que estos niños de ahora y es que son más inteligentes. Entonces es muy particular porque no necesariamente significa que estos niños sean más inteligentes que las generaciones anteriores, sino que están mucho más expuestos a la tecnología. Por ende pueden integrarla desde edades mucho más tempranas. También van a estar hiperconectados y eso no es algo necesariamente bueno. Puede ser algo que también sea negativo en el futuro. Por eso es un reto que nosotros desarrollemos hábitos y mecanismos en los cuales la tecnología no ocupe todo el tiempo en nuestras vidas. Cuando hablamos de domótica nos referimos precisamente al Internet de las cosas, es poder conectar el Internet y la tecnología a todos los aspectos de nuestra casa, la calefacción, la nevera, la cocina, la lavadora, todo ese tipo de cosas. Y el biohacking, bueno, es algo muy interesante que les sugiero que lo investiguen un poco más, pero es esa integración de la tecnología ya con la biología de forma física. Es integrar, por ejemplo, un chip en nuestras manos, un chip microscópico que nos permite acceder a nuestro trabajo sin tener siempre la tarjeta de acceso. Simplemente con pasar nuestra mano por el lector podríamos pagar en la cafetería o podríamos acceder a nuestra oficina. Entonces esas son cosas que se pueden hacer a través del biohacking. Ahora, ¿por qué es tan importante entender las diferentes generaciones digitales que existen? Bueno, esto es porque existen dos grandes grupos dependiendo de la generación en la que te encuentres. Está el grupo de los inmigrantes digitales, que son los baby boomers, y la generación Z, y están los nativos digitales, que serían los millennials, la generación Z o centennials, y lo que sería la generación alfa. Ahora, ¿por qué se les denomina inmigrantes digitales? Se les denomina de esa forma porque estas personas nacieron y digamos, la tecnología se vino desarrollando mucho después, ya cuando estaban en realidad naciendo los millennials. Hablemos específicamente del Internet, no de la tecnología en línea general. Entonces, por eso se les llama inmigrantes digitales. Yo he escuchado muchas veces personas que me dicen, no, yo soy un analfabeta digital. Ese término hay que eliminarlo, ¿ok? De nuestras mentes. No existe ninguna persona que sea un analfabeta digital. Existen inmigrantes digitales y nativos digitales. Entonces eso es sumamente importante, precisamente porque al momento de nosotros desarrollar estrategias, dependiendo del público que tengamos, tenemos que adaptarlo. Yo no puedo hacer por ejemplo, un curso o un taller de tecnología o de red social, igual si va dirigido a una generación Z como si va dirigido a unos baby boomers. Es decir, yo no puedo empezar a hablar, por ejemplo, o dando ejemplos que les funcionarían a la generación Z, en lugar de dar ejemplos que les funcionarían a los baby boomers, porque no lo van a entender. Igualmente en el proceso. Por ejemplo, los baby boomers o la generación Z
está un poco más reacia a entender o acceder a redes sociales como Instagram, por ejemplo. Sin embargo, ellos tienen su proceso y van entendiendo. No significa que no tengan capacidad, sino que al no estar expuestos continuamente desde que fueron jóvenes a la tecnología desde el punto de vista de Internet, digamos, tienen un proceso de aprendizaje totalmente diferente a lo que pueden tener los millennials, la generación Z o la generación alfa. Ya finalizando este maravilloso viaje por el mundo de los ecosistemas digitales y las analogías, cerramos con una frase, y es que el Internet y la tecnología nos abren un mundo de oportunidades, pero al igual que en una selva hay peligros de los cuales debemos cuidarnos. Es nuestra responsabilidad sentarnos y trabajar por el futuro que queremos, sentarnos y entender cuál es la implicación de nuestras actividades, de nuestras acciones en el Internet, para bien y para mal. Espero hayan disfrutado mucho el tema, tanto como yo, y seguimos desde la escuadra universitaria para ustedes. Un gran abrazo.